Muy buenas noches, espero que estén bien y que Dios les siga bendiciendo allá en sus hogares y que les siga colmando de su presencia en cada una de sus vidas. Vamos a continuar este día con la formación del Diplomado de Promoción Humana y Social y vamos a comenzar la sesión de hoy con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias, bendito seas, porque en esta noche nos das la oportunidad nuevamente de estar reunidos en comunidad a través de estos medios virtuales y de poder conocer más acerca de la sana enseñanza de la Iglesia. Te queremos poner en tus manos, Señor, toda esta formación. Tómame a mí, Señor, y toma a cada uno de los que vamos a recibirla, para que a través de la enseñanza de tu Iglesia nuestros corazones y nuestra fe puedan irse llenando más de ti. Te pedimos, Señor, que tomes en tus manos también a nuestro país, por las circunstancias difíciles que atraviesa y por las personas católicas que también están atravesando momentos difíciles de confusión y de preocupación. Te pedimos siempre, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe en cada paso que demos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, no podemos dejarla pasar la oportunidad para pedirte tu intercesión. Gracias a tus oraciones, Madre, estamos aquí unidos a tu iglesia y perseverando en seguir el camino de tu Hijo. Que tus oraciones nos mantengan siempre fieles a ella y nos lleven siempre a dar buen testimonio de nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda esta formación, todo lo que digamos y aprendamos y compartamos, sea para la infinita gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, espero estén bien. Este día vamos a continuar con lo que es la formación correspondiente al Diplomado de Promoción Humana y Social. Vamos a retomar desde la unidad 12, que es la unidad en la cual nosotros pues veíamos todo lo referente a la economía, y vamos a ver en especial también lo referente a los modelos económicos. Entonces, puede que el contenido de esta clase sea un poco denso. De hecho, esta unidad 12 es bastante larga, tiene 9 subtemas, de los cuales veremos una parte hoy y procuraremos ver los restantes en una siguiente sesión. Eso con objetivo, pues, a ir retomando adecuadamente la formación, ya después de todo este periodo de pandemia en el cual estuvimos eh, así viendo otros temas, pues, como el tema del Apocalipsis. Para quienes tienen su manual de Siervo Bueno y Fiel, que es el libro que estamos utilizando como texto, pues vamos a iniciar la unidad 12. Así que pueden buscar en su índice y ver ahí el tema correspondiente, que es la economía y los sistemas económicos. Creo yo que este tema es de los, bueno, cuando estudiamos doctrina social de la Iglesia, definitivamente que entender estos temas es fundamental para poder tener un criterio más amplio acerca de estas realidades. Normalmente el tema económico, a menos que seamos personas que trabajan en esa área, personas que se dediquen al análisis financiero o a estudiar estos puntos de vista de las doctrinas económicas, normalmente la mayoría de personas no nos sumergimos tanto en el conocimiento de esto. A veces algunos mal relacionan lo que es todo lo que tiene que ver con la economía, con las matemáticas, y algunos piensan que si soy malo en matemáticas no debería ser o saber demasiado de economía, pero nada más alejado de la realidad. O sea, la economía es mucho más que matemáticas. La economía está metida en cada una de las realidades de nosotros. Incluso cada una de nuestras vidas se ve fuertemente influenciada por las decisiones económicas que tomamos tanto a nivel personal como también las que se toman a nivel de nuestro país. Por eso es indispensable que nosotros conozcamos un poco de este campo, rompamos ese paradigma o esa barrera de considerar que la economía tal vez no es algo que nos debería interesar. Y al contrario, o sea, deberíamos empaparnos bastante de esto para poder de alguna manera mejorar la forma en la cual se dirigen las cosas en nuestras vidas o en nuestra sociedad. Sobre todo, creo yo que el tema económico es fundamental también conocer la perspectiva que la Iglesia nos propone, ya que el afán por las riquezas es algo tan innato al corazón corrupto del hombre que definitivamente es un peligro constante para nosotros el malentender el uso de los bienes creados, malentender también
el uso del dinero, ¿ya? Y podemos llegar a convertirlo, y en esta sesión se insistirá muchísimo en esa idea, podemos llegar a convertir el dinero en un fin y no en lo que es, que el dinero es simplemente un medio, pues un medio para muchas cosas y en última instancia para la promoción y dignificación del hombre. Como manera de introducción se hace una referencia al documento de la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos que constituyen el Concilio Vaticano II. Si ustedes tienen el Concilio Vaticano II, pues ahí se encuentra esta constitución, que es muy buena porque habla acerca de la iglesia en el mundo y que nos va dando también algunas pautas. Durante este tema se toman varios elementos de esta constitución dogmática. La finalidad fundamental de esta producción, o sea, de la producción económica o la producción industrial, acordémonos que el siglo XIX, siglo XX, de una forma especial, bueno, siglo XXI encadena esto, ha vivido una revolución en cuanto a la forma en la que se da el comercio, en la forma en que las industrias se han tecnificado muchísimo y eso ha incrementado grandemente los niveles de producción. Entonces, nos recuerda la Gaudium et Spes que la finalidad de esta producción o de todo este trabajo y de toda esta capacidad transformadora que tiene el hombre no debería ser el mero incremento de productos, para empezar. O sea, no se trata únicamente de producir más, de hacer más, como si eso fuera el objetivo de la vida. O sea, una sociedad cuya economía se dedica únicamente a aumentar la producción, no necesariamente se convierte en una sociedad más rica o en una sociedad más estable o en una sociedad más desarrollada. O sea, la producción por sí misma no deviene necesariamente en bien para la población, tampoco debe centrarse esa producción en el beneficio. Bueno, ok, entonces nosotros producimos más para vender más y eso genera más riqueza. También eso es, en sí mismo eso tampoco garantiza un adecuado desarrollo de una sociedad y de las personas que la constituyen. O sea, el aumento de producción, el aumento de beneficios económicos no necesariamente se traduce en el desarrollo de la sociedad o en una mejor calidad de vida para los miembros de la sociedad. Tampoco el poder, ni el servicio del hombre, o sea, ni tampoco el poder, o sea, eso tampoco va a convertirse en no debería ser el fin de la producción, sino que el verdadero fin de la producción debe ser el servicio del hombre. Toda esta gran capacidad innovadora, toda esta gran capacidad que tiene la sociedad moderna con sus industrias, con su forma de vender, con el mercado, con todas las nuevas tecnologías, tiene que estar orientada no solo a aumentar la producción, que bien si alguna sociedad lo puede hacer y eso es beneficioso para ellos, no solamente aumentar el beneficio económico o el poder que esto garantiza como sociedad. De hecho, vivimos en una época en que las guerras de ahora ya no se pelean con bombas específicamente o en primer grado, sino que vivimos con guerras económicas y hemos presenciado en estos últimos años una guerra económica muy fuerte entre Estados Unidos, China, Rusia y otros países, cuyas economías se encuentran bastante golpeadas en base a restricciones comerciales. Entonces, China es un buenísimo ejemplo de cómo el aumento de la producción puede convertirse en un elemento de poder político. Pero incluso en esos países que han logrado esos niveles de avance en esos puntos, tener un arma de poder político no significa que todos los chinos vivan bien, ni que todos los chinos lleguen a un adecuado desarrollo personal. Muchas veces los sistemas que han logrado este tipo de crecimientos de producción han sacrificado al hombre en el camino, ¿ya? Y se han logrado el cumplimiento de algunas etapas o en los regímenes comunistas, por ejemplo, lo que eran los planes quinquenales, ya que se ponían metas muy altas de desarrollo industrial o de producción y eso lo lograban cumplir las metas, pero a costa de sacrificar cientos de miles o a veces hasta millones de vidas. Entonces, la búsqueda o el afán por la producción o por el lucro o por el crecimiento industrial nunca debería ser la finalidad de esta nueva fuerza creadora o de esta nueva fuerza transformadora que vamos teniendo, sino que al contrario, el auténtico fin tiene que ser el hombre. O sea, al final, el hombre, el individuo, y no el hombre en abstracto, así como lo manejan las ideologías de hoy en día o modernistas que hablan de el hombre en un sentido abstracto, en un sentido impersonal. El hombre sí, pero el hombre concretamente en cada una de las personas que conforman la sociedad. Ese debería ser el objetivo principal, según la propuesta que se da en el Concilio Vaticano II, de esta nueva fuerza productora o esta nueva fuerza transformadora de materias primas. Entonces tiene que ser el hombre y no el hombre
así nada más, sino el hombre en su sentido integral, ¿ya? No solamente pensando en, ok, el desarrollo de una sociedad implica que cada persona tenga más dinero, porque me podría llenar la sociedad las bolsas de dinero y no necesariamente el hombre llegaría a ser más pleno, más feliz, ni a cumplir en su vida las metas o propósitos que lo realicen realmente. O sea, tener dinero en las bolsas no es sinónimo de ser feliz, aunque algunos dirán que ayuda mucho, pero definitivamente no es todo. O sea, el hombre tiene que ser el objetivo de esta nueva fuerza productora, pero en su integralidad, teniendo en cuenta sus necesidades materiales, obviamente, las cuales son reales y ciertas y no se pueden ignorar, pero también sus exigencias intelectuales. O sea, las personas no solamente tienen afán de bienes, sino también afán de realizarse, de crecer, de conocer, de llegar a ser mejores en cada una de las facetas de sus vidas. También sus exigencias morales. El ser humano podríamos vivir, y de hecho algunas sociedades tal vez se encuentran viviendo esto, en una sociedad en la cual estemos rodeados de dinero, rodeados de bienestar social, rodeados de lujos, pero no necesariamente el contexto moral es el que nos permite nuestro mejor desarrollo. Pienso en los muchachos que viven, por ejemplo, en estos países nórdicos, en Noruega, Suecia, donde las condiciones de vida son excelentes, donde los salarios son buenísimos, independientemente de lo que uno trabaje. Yo puedo trabajar tal vez en una carrera que aquí en América Latina no fuera económicamente rentable, allá sí lo es. Entonces las personas pueden buscar su auténtica vocación laboral, pero eso no necesariamente los lleva a ser plenos. Les desarrolla algunas áreas, pero también el contexto moral en el que están desarrollándose en esos países no es el adecuado para llevarles a su máxima perfección. Por consiguiente, no es una sociedad que tenga un verdadero desarrollo, por más que Naciones Unidas u otros entes los pongan como el paradigma o los pongan como la referencia de desarrollo humano. Ya pueden tener cosas totalmente envidiables que definitivamente otras sociedades quisiéramos tener, pero en cuanto al ámbito intelectual, en cuanto al ámbito moral en específico, pues tienen mucho que desear. Ni siquiera, si en el moral tienen mucho que desear, muchísimo más aún cuando veamos el punto espiritual o religioso. El ser humano tiene un anhelo de Dios, el ser humano está hecho para buscar a Dios, el ser humano tiende a buscar a Dios, y en estos lugares donde a Dios se le ha puesto ya relegado a un lado o se ha considerado un concepto superado por la nueva modernidad, en esos lugares pues el vacío va a quedar. Y el hombre, a pesar de lograr un enorme desarrollo humano, no necesariamente encuentra la verdadera felicidad, porque le falta quizás lo más importante para ser feliz. Uno puede tener el mejor trabajo, uno puede tener incluso grandes personas en la vida, los mejores amigos, una buena esposa, y no encontrar la felicidad si Dios no está ahí. Entonces, todo esto es lo que debería ser la finalidad de esta nueva era de producción o de estos nuevos medios y tecnologías que hemos encontrado o que el hombre ha venido desarrollando. Deberían estar encaminadas todas estas nuevas energías, fuerzas y riquezas a desarrollar al hombre en todas sus facetas, sí en sus necesidades materiales, pero además y con muchísima más razón en sus aspiraciones intelectuales, morales, espirituales y religiosas. Y así, enfocado de esta manera, podríamos estar encaminándonos a un orden económico que realmente promocionara el desarrollo de las personas. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo muchísimo, encarecidamente, que lean el documento. No es extremadamente largo. El lenguaje suele ser en esos documentos del Concilio Vaticano II un poquito denso. Hay que ir casi que parrafito por parrafito porque cada párrafo tiene una enseñanza muy importante, pero es una lectura que la pueden realizar en un par de días sin exigirse demasiado y que definitivamente les va a ayudar a tener una mejor comprensión de la misión de la Iglesia en el mundo. Hecha de esta forma, la actividad económica, o sea, ya enfocada adecuadamente a la realización plena del hombre, a un desarrollo integral del hombre, la actividad económica debe ejercerse siguiendo sus métodos y leyes propias, que son, obviamente, esas se salen del área de la moral, porque la moral no es un tratado de economía, sino que la moral cristiana va a dar a estas otras pautas propias de la economía algunos matices para que no lleguen a ser destructivas para el hombre, sino que sepan ennoblecer al hombre dentro del ámbito del orden moral para que se cumplan así los designios de Dios sobre el hombre. Va a haber una especie de armonización entre las leyes económicas y la ley moral para poder de esta forma lograr un buen desarrollo para la persona. Desde hace un par de siglos, la economía se ha desarrollado con un ritmo nunca antes visto. O sea,
como les mencionaba, desde el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vivimos un boom industrial que vino y conllevó un desarrollo económico sin precedentes. La creación de las industrias textiles, por ejemplo, a finales del siglo XIX, creó toda una revolución. Ya, eso cambió el mundo en muchos sentidos, porque los países que también antes se enriquecían en la producción de algunas ropas, luego tuvieron que diversificar su producción porque las nuevas industrias eran capaces de cumplir con cantidades exorbitantes de ropa, se abarataban los precios, las materias primas de repente también comenzaban a ser un recurso estratégico. Entonces la revolución industrial y la revolución económica que conllevó la revolución industrial definitivamente vino a hacer algo que el mundo nunca antes había visto. Antes de esto los cambios económicos eran mucho más lentos, eran mucho más pausados, tanto para el desarrollo como para las crisis económicas. Hoy en día, sobre todo en esta época de la globalización, las crisis económicas ya no son sectoriales, casi que son mundiales. Cuando uno ve que algunos países clave entran en crisis económica, uno puede intuir que la economía mundial va a tener una recesión. Y de la misma manera, la recuperación de la economía en ciertas economías claves, pues también permite una reacomodo o una recuperación a nivel global. Entonces vivimos una época en que los cambios se dan mucho más rápido y tienen un influjo bastante más grande. Ya. De hecho, veía yo los debates presidenciales hace poco de Estados Unidos y uno de los temas importantes, aparte de este virus que definitivamente ocupa siempre algunas de las planas de ese tipo de debate político, uno de los puntos más importantes era la discusión de qué rumbo debía tomar la economía o si estaba la economía en proceso de recuperación luego de haber pasado unos años un poco complicados en el decenio pasado. Entonces, la economía hoy está viviendo cambios agigantados. De hecho, estamos en una época en que poco a poco esta tendencia hacia el mundo virtual pues también va a transformar el sistema económico. De hecho, hace unos pocos años nada menos, se creó toda esta revolución de las criptomonedas, ya que es una nueva forma de ver el dinero, que ya no es dinero tangible, ya no está en metales o en papel, sino que se encuentra resguardado en la nube con códigos de seguridad. O sea, en la nube me refiero obviamente a sistemas digitales de almacenamiento de datos, o como por ejemplo los tiene Google o como los tienen todos los servidores de almacenamiento. Entonces, vivimos una época en que los cambios se van dando muy rápido. Apenas nos estamos acostumbrando a uno cuando de repente la innovación ha dado pie a otro tipo de adelantos o a otro tipo de tecnologías. Si bien, por otro lado, el problema de la pobreza y la distribución de la riqueza siguen siendo un tema dramático. Triste, pues que hemos encontrado formas de aumentar la producción, que hemos encontrado formas de maximizar los rendimientos en todas las áreas, tanto en la producción agrícola como en la producción minera, como en la producción industrial, bienes y servicios. Y sin embargo, todo este desarrollo, casi 200 años o más de 100 años de desarrollo vertiginoso, no se ha sabido traducir en una adecuada promoción de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. O sea, qué triste es ver que después de todo este cambio, de todo este avance que se va teniendo, no hemos sido capaces de transformar las condiciones de sectores de la población que no necesariamente son pequeños, ¿verdad? En algunas sociedades son bastante grandes, demasiado grandes, que siguen viviendo en situaciones de pobreza y con una distribución de la riqueza muy, muy desigual. Entonces, eso nos muestra los límites que tiene esta economía. Y cuando la economía se rige únicamente por sus propias leyes, es muy fácil que queden muchas personas marginadas del beneficio económico. O sea, es casi que una situación como natural, esperar que el mercado se regule a sí mismo de buenas a primeras para repartir bienestar a todos. Eso es una añoranza demasiado utópica. O sea, normalmente acordémonos que el mercado es regido por hombres y los hombres tienen afán de riquezas. Por eso es importante una voz de la conciencia, por eso es importante la voz de la iglesia que nos aterrice en la importancia que tiene la promoción del hombre a todo nivel. O sea, no solamente del hombre como un ser abstracto, sino de aquellas personas que concretamente viven en situaciones de vulnerabilidad, que son bastantes y que no hay necesidad de ir a buscar informes. Nosotros lo vemos a nuestro lado. O sea, estas personas que viven en situaciones difíciles no son personas del otro lado del mundo, los conocemos, tienen nombre, a veces son familia nuestra,
a veces viven cerca de nosotros, a veces son compañeros de trabajo nuestro, que por X o Y circunstancia no han podido desarrollarse plenamente. Entonces, una sociedad con tales avances en el desarrollo industrial, con tales avances en el desarrollo económico, debería a estas alturas haber encontrado ya los medios adecuados para una promoción humana adecuada de los sectores más desfavorecidos. Yo creo que es en ese sentido muy eleccionador las palabras que da el Papa Francisco constantemente, recordándonos a ver hacia las periferias, porque sucede mucho que cuando nosotros no tenemos cerca de nosotros toda esta realidad, por algún momento pareciera que fuera mentira. Ya, yo recuerdo, y se los he comentado en muchas ocasiones, cuando mi trabajo me hacía trasladarme a la zona de la costa y pasaba por zonas de alto nivel delincuencial, cómo tenía yo presente la gravedad de la violencia, porque la veía todos los días. Yo pasaba, veía gente asesinada en la calle, veía situaciones bastante de tensión social. Entonces, yo lo tenía muy fresco. A mí nadie me tenía que convencer que eso era una realidad que pasaba en nuestro país, porque definitivamente yo era testigo de eso, lo vivía y lo tenía presente. Sin embargo, cambiando mi situación de vida, cambiando mi lugar de trabajo, no pasando por esas mismas calles, de repente me empezó a parecer que esa situación pasaba en otro país, pero no pasaba aquí. Entonces, a veces nos pasa eso a nosotros también. A veces creemos que las grandes situaciones de pobreza son cosas que están destinadas al África o a Venezuela o a otros países donde de repente la situación está en puntos bastante críticos, pero también se nos olvida que esos puntos críticos están también en nuestro país y lo han estado desde hace muchísimo tiempo. Ya han estado tanto tiempo que ha venido a generar un malestar social recurrente, ya casi como una enfermedad crónica, ¿verdad? Que es algo que no se quita, sino que está siempre ahí y que en ocasiones molesta menos, pero en ocasiones molesta mucho más. Entonces, todo este desarrollo económico debería traducirse en una promoción adecuada del hombre. Aquí obviamente nosotros podemos decir, pero esto no ha dependido de mí. Tal vez en un grado micro pueda depender de mí, en cuanto que yo tengo la capacidad de ayudar a otros a desarrollarse mejor como personas. Yo tal vez no tenga en mis manos el poder de tomar las grandes decisiones a nivel país en una primera instancia, porque en una segunda instancia sí que lo tenemos, pero definitivamente que sí puedo ayudar a otras personas en la medida de mis posibilidades a mejorar sus condiciones de vida. Es un enfoque de solidaridad al cual Dios siempre nos va a llamar. Pero sin duda alguna también es necesario, en extremo necesario, que la sociedad asuma el rol que le corresponde de velar por todos sus miembros y exija a las instituciones políticas o a las instituciones de gobierno que cumplan el desarrollo adecuado de la promoción humana. Triste ha sido escuchar lo que pudimos escuchar hace unos años de robos al Estado en cantidades impresionantes, y pensar que todo ese dinero se robó, fue usado en corrupción y no sirvió para promocionar a aquellas capas de la sociedad que más lo necesitaban. Y es culpa, obviamente, de esos funcionarios que no supieron cumplir adecuadamente su misión, pero también de alguna forma es culpa de la sociedad que se ha acostumbrado a una espiral de corrupción, a un círculo corrupto, en el cual lo normal es que esperemos lo peor de cada gobierno. ¿Ya? Entonces, definitivamente que nosotros necesitamos como sociedad también tomar conciencia de que está en nuestras manos la responsabilidad de hacer la promoción de aquellos hermanos nuestros, de aquellos miembros de la sociedad menos favorecidos, de las periferias existenciales a los cuales el Papa nos llama constantemente a ir a encontrar. En el primer mundo, o sea, en aquellos países con mayor desarrollo industrial y económico, la riqueza económica ha traído consigo una estela de repercusiones sociológicas y espirituales que el Papa Juan Pablo II no dudó en llamar como alienación. Y eso es una realidad muy triste. Uno pensaría que aquellos países que han logrado un mayor desarrollo económico y por tanto tal vez una mejor calidad de vida y tienen más tiempo para pensar, tendrían que desarrollar una mejor personalidad en sus individuos. Y lastimosamente eso no ha sido así. Ya donde los estados han logrado ese tipo de desarrollo, las personas, lejos de enfocarse en estructurar adecuadamente su tejido social, las personas se han enfrascado en la búsqueda egoísta del placer personal. Y en estas sociedades suele ser que las personas piensan única y exclusivamente en ellos mismos.
Obviamente pensar en ellos no es malo en primera instancia, pero la forma idolátrica en la cual ellos se ponen a sí mismos lo lleva a situaciones de gran desigualdad y al final al propio daño de su sociedad. O sea, estas sociedades de primer mundo, con sus bajas tasas de natalidad, con la desintegración de sus familias, se convierten cada vez en sociedades más frágiles. Que yo les decía en alguna otra clase, a mí me sorprende, o sea, pareciera que aquí en el occidente, o sea, en lo que se refiere a Europa y América y a otras zonas, parece que en el mundo occidental estamos enfrascados en destruirnos y en perder la hegemonía que en este momento tiene sobre el equilibrio del mundo. Porque con todas estas políticas de control de natalidad, con todas estas políticas a favor del aborto y en promoción de los matrimonios homosexuales, pareciera que lo que nosotros, y destruyendo las verdaderas instituciones que sustentaban la sociedad, como la familia, como la iglesia, como un recto uso de los recursos del Estado, pareciera que estamos decididos en destruirnos a nosotros mismos. Pareciera que la misión fuera destruirnos a nosotros mismos. Entonces, en estos países que han logrado estos niveles de desarrollo, lejos de alcanzar a un desarrollo integral del hombre, se ha venido a convertir en una sociedad alienada, en una sociedad que está realmente desenfocada, desubicada de lo que es realmente importante. Y se han convertido a sí mismos en objeto y fin de todos sus esfuerzos. Ya, personas que se niegan a casarse porque no quieren compartir con otra persona ya no solo sus recursos, su vida misma, su tiempo, ya no lo quieren compartir y por eso se entregan a relaciones cada vez más casuales, porque ahí no implica mayor entrega. O no digamos incluso al tener hijos, porque a lo mejor al tener hijos no puedo tener los viajes o los lujos o las mascotas o las cosas a las cuales, o el teléfono al cual yo estoy acostumbrado. Entonces, tristemente esta alienación es algo que se ha venido a dar con bastante arraigo. Y bueno, ya en ese tiempo que se hacían estos temas, estas diapositivas, estos libros, el fenómeno se veía todavía un poco a la distancia. Hoy ya estamos recogiendo los frutos de esta alienación con toda esta transformación social que nos encontramos atravesando. Aun cuando estamos esforzándonos por asimilar los efectos de la industrialización, nos encontramos ya lanzados a una nueva fase de la economía. O sea, si no habíamos sido capaces de asimilar lo que fue la revolución industrial a nivel global, ya que cada uno de los países fue atravesando etapas de industrialización y luego pasando a sociedades de consumo, entonces aún no habíamos sido capaces de acoplarnos adecuadamente a esto cuando nos hemos encontrado ahora por una economía que está determinada por la actividad plenamente financiera. Aquí llega en una segunda etapa, después de la etapa de industria, llega una etapa en que las sociedades se van desvinculando de las industrias y van comenzando a sostener su economía únicamente en un sistema financiero, en una prestación de servicios y de bienes, pero que no requieren necesariamente la fabricación de las cosas en sus países. Ya, si ustedes han seguido de cerca lo que tiene que ver con todo lo que ha sido la situación de Trump en Estados Unidos, por ejemplo, esas campañas, esa política tan agresiva respecto a China, por ejemplo, refleja lo que estamos viendo acá. Ya Estados Unidos ha dejado de ser la primera potencia industrial, ha perdido ese nivel que durante años había tenido de ser una potencia industrial, es decir, de que ella era la productora de bienes a nivel mundial, y se ha pasado cada vez más a convertir en una simple productora de servicios y una economía sustentada en un sistema financiero que no siempre es claro. Ya, de hecho, el sistema financiero que sustenta hoy Estados Unidos ha dejado muestras de gran debilidad y para muestra un botón, la crisis de 2008 no fue sino una mala utilización de lo que se refería al sistema inmobiliario, al sistema financiero en el área inmobiliaria. Y bueno, y otros aspectos pues que se manejaron mal y que produjo una terrible recesión económica, pues, que estuvo cerca de volver a ser algo grave. Entonces, esos esfuerzos que él hace de traer las fábricas a Estados Unidos se traducen en un incremento del precio. O sea, si alguien tenía una fábrica en China, por el pago de mano de obra barata allá, los productos que vendía desde China a Estados Unidos, la empresa eran mucho más baratos. ¿Ya? Ahora, si esa fábrica quiere vender en Estados Unidos, tiene que tener sede en Estados Unidos y eso genera mayores costos porque hay que pagarle a los estadounidenses salarios mucho más altos. Los bienes que se producen, las cosas que se producen, son mucho más caras. Sin embargo, eso genera que la sociedad o que este país
tenga una nueva fuerza industrial, que a la larga es importante, porque cuando uno solamente tiene un mercado de servicios y carece de una industria propia, se convierte en una economía vulnerable a la política exterior de otros países. Si en algún momento China dijera, pues ya no le vendo nada a Estados Unidos, entonces en eso pues entrarían en una gran crisis, porque los bienes y servicios baratos a los que estaba acostumbrada la población ya no podrían accesar. Entonces, este mundo de cambios en el que nosotros nos encontramos, definitivamente esta nueva etapa globalizada, nos ha tomado a contrapié. No nos habíamos acoplado a la primera transición a una sociedad industrial, cuando ahora se nos está llevando ya a una sociedad financiera, perdón, a una economía puramente financiera y con un contexto global en que todo está relacionado con todas partes. Y esto no solo se vive en el mundo de las grandes industrias, nosotros también somos ya un reflejo de esto. Nada menos, yo ahorita estoy utilizando un trípode que compré en internet de una empresa china que las manda a Estados Unidos y que me lo mandaron a El Salvador para de alguna manera poder grabar estas clases. Entonces, nuestra vida misma está influenciada por el contexto global. Ya. Personas, por ejemplo, al llegar a cierta etapa de estudio, buscan estudiar ya no en su país, sino afuera del país, porque vivimos ya en una prestación de bienes y servicios global, ya que no estamos restringidos únicamente a nuestras naciones. Y esto puede tener buenas consecuencias porque los precios son más baratos, pero cuando nosotros comenzamos a consumir bienes enteramente del exterior, la industria nacional comienza a decaer y poco a poco nos volvemos más dependientes de otros países que sí son potencias industriales. De nuevo, tenemos que hacernos las preguntas fundamentales para todo este tema económico. ¿Qué se produce? O sea, ¿cuáles son los bienes que son indispensables para el sostenimiento y desarrollo y la promoción del hombre? Es decir, crear cohetes espaciales para hacer viajes a la luna de turismo es una industria en que definitivamente se producen cosas, pero eso realmente deviene en un bien para la población. La creación de armas nucleares cada vez más destructivas o de nuevos sistemas de intercepción de misiles que cuestan miles de millones de dólares son productos que a la larga van a devenir en el bien de la población y sobre todo de la población más vulnerable. Entonces, no solo se trata de producir, se trata de saber qué vamos a producir, de producir aquellas cosas que son realmente más importantes para el desarrollo del hombre y no únicamente aquellas cosas que nos da la extravagancia de reproducir. ¿Cuánto dinero se habrá gastado en la clonación de la oveja Dolly? Y definitivamente hubiera sido más provechoso utilizar esos recursos económicos para tal vez pagarle los estudios a unos niños de poblaciones vulnerables, inmigrantes o personas afrodescendientes en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tenemos ahí un uso inadecuado de recursos en la producción de cosas que a la larga no redundan en ningún bienestar para la población. ¿Cuánto acero se ha gastado en la producción de armas de guerra que a la larga lo que traen es destrucción y muerte, cuando se podría utilizar toda esa fuerza creadora o toda esa capacidad económica para poder desarrollar a las personas? Luego, ¿para quién se produce? Puede ser que imaginémonos que se creara no sé, un bien comestible de bajo costo y solamente se comercializara en sociedades de primer mundo y que fuera algo que fuera capaz de solventar los problemas de desnutrición que afrontan países del África o de América Latina, incluso del sureste de Asia. Entonces, ¿a quién le estamos destinando esta producción? Eso también es algo importante. Hay países que poseen industrias de desarrollo o de fabricación de alimentos o de bienes que el consumo de esos bienes nunca se da en el país que los produce, son únicamente para exportación o solamente se dedican a la maquilación de los productos. Entonces, también es una de las preguntas importantes, la forma en que se va a distribuir en la sociedad, si estos productos o esta riqueza llegará a todas las personas, y luego cuál es el secreto de la creación de la riqueza, o sea, cuáles son las pautas que debemos seguir para producir la riqueza y que definitivamente esta riqueza pueda llegar a todas las personas. Entonces, este es el panorama que nos encontramos nosotros a la hora de hablar del aspecto económico. O sea, estamos en un contexto en el cual los cambios se han venido dando de forma rápida, no nos hemos sabido adaptar a ellos, de a veces ni conocemos realmente, no estamos ni enterados del contexto de lo que tiene que ver la economía en nuestras vidas.
en la política de nuestros países, las grandes decisiones económicas se hacen en este país de madruguetes, como fue la dolarización. No son sometidas a una amplia consulta popular, no es viendo los intereses de la población que se han tomado las decisiones económicas más importantes de los últimos años, sino que siempre es de cara a los intereses particulares de ciertos grupos, a veces extranjeros y a veces nacionales. Entonces, ese es el contexto económico en que nos encontramos nosotros. Por eso en este curso definitivamente que es muy importante la toma de conciencia sobre el rol importante que tenemos como sociedad en la toma de estas decisiones, porque son decisiones que a la larga nos van a repercutir a todos. O sea, si yo no, cuando uno ve, por ejemplo, que un país se hace superpréstamos grandes para poder pagar su presupuesto, uno en el momento no ve la dimensión de esto, pero esa factura la van a terminar pagando nuestros hijos o nuestros nietos, van a terminarla pagando de alguna manera, perdiendo los recursos naturales del país, perdiendo la soberanía en algún caso, convirtiéndonos en lo mejor en zonas de interés, donde el bienestar de la población no importa, sino únicamente la explotación de los recursos. Todas estas, o sea, ningún dinero se da gratis. Todas estas ayudas económicas a la larga van a tener una repercusión y por eso como sociedad deberíamos tener un rol más activo en la toma de decisiones. Una sociedad civil organizada, una sociedad civil perfectamente concientizada, con una buena conciencia social también, ayudaría definitivamente a que se tomaran mejores decisiones. Y presionaríamos de formas obviamente pacíficas y de formas correctas, a través de la participación democrática, podríamos presionar a las representaciones políticas para que no tomaran decisiones que no nos favorecieran a nosotros y que a la larga no trajeran consecuencias nefastas para nuestros hijos o para nuestros descendientes posteriores. Para entender lo que se dice o lo que dice la doctrina contemporánea de la Iglesia sobre la economía, hay que tener en cuenta todo lo que ésta presume, o sea, hay que tener en cuenta todo lo que la Iglesia se enriquece o todo el sustrato, toda la raíz a través de la cual se nutre la doctrina social de la Iglesia. Este patrimonio le viene de la Escritura y de la tradición en primera instancia. Los temas sociales para la Iglesia no son nuevos. Nuestra Iglesia es bimilenaria, o sea, nuestra Iglesia tiene más de 1000 años, tiene 2000 años de estar tratando con los problemas y las inquietudes del hombre. Los problemas económicos han sido problemas de todo el tiempo, han sido problemas de todas las épocas. Ya en la época de Jesús habían problemas económicos. La duda de las personas de pagar impuestos o no pagar impuestos a César refleja una realidad económica, la realidad económica que tal vez ese pago de impuestos lastimaba muy grandemente su economía. Entonces, todas estas cosas la Iglesia ya las conoce. Tiene todo lo que la Sagrada Escritura nos transmite y lo que la Sagrada Tradición también nos va revelando sobre el manejo de esto. Pensemos, por ejemplo, en la enseñanza de los padres de la Iglesia sobre el buen uso de las riquezas y la ayuda a los pobres. Los primeros cristianos, sobre todo los padres de la Iglesia, nos han dejado testimonios muy, muy claros de cómo el hombre no debe poner su corazón en las riquezas y cómo el llamado a la caridad y a la solidaridad con el prójimo han sido uno de los puntos fundamentales del cristianismo desde sus orígenes. Ya, debemos empaparnos del conocimiento de estos hombres, de estos escritos de estos hombres, porque vamos a ver cómo, por ejemplo, los mensajes que a veces da el Papa Francisco respecto a la solidaridad o a las periferias existenciales, son cosas que han estado en el corazón y en los labios de la Iglesia desde siglos, desde siempre. Que no es una novedad que se venga a dar ahora solamente por el contexto globalizador, sino que son realidades que han estado siempre ahí, pero que ahora obviamente les estamos dedicando mucho más estudio y más desarrollo. Muestra de esto, seguramente en la Edad Media nadie tomaba un curso de doctrina social de la Iglesia o de lo que hubieran dicho los padres de la Iglesia sobre lo que es la sociedad y la economía, y ahora nosotros en el siglo XXI nos estamos formando para conocer esto y de esa manera vivir mejor nuestra vida. Entonces, la enseñanza de los padres de la Iglesia va a ser uno de los pilares importantes para el estudio de lo que es la doctrina social. Y luego, pues obviamente, en el medioevo también hay otros documentos, hay otras expresiones de la tradición de la Iglesia que insistían sobre el precio justo y sobre la prohibición de la usura o el préstamo con intereses desmedidos. Entonces, ese tipo de prácticas eran reguladas como algo no bueno en la Edad Media para de esa manera proteger a las personas más vulnerables.
En las intervenciones de la Iglesia podemos ver cómo ha tratado de señalar siempre dónde residía la verdad moral. O sea, la Iglesia obviamente no es una escuela de economía, pero la Iglesia sabe que hay criterios y pautas, algunas dadas ya reveladas por Dios en las Escrituras, algo otras reveladas a través de la tradición, que deben aplicarse al mundo económico para que no se desnaturalice y para que no destruya al ser humano. Las encíclicas están llenas de principios, criterios de juicio y orientaciones para la acción, dirigiendo sus observaciones a veces al campo socialista, a veces al campo capitalista. Es decir, la Iglesia no está casada con ningún sistema ideológico, ni está casada con ningún sistema económico. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. La Iglesia como tal tiene que mantener una posición distinta. Su prioridad nunca va a ser una ideología, su prioridad no es un sistema, porque las ideologías y los sistemas son humanos y fallan. Los sistemas ideológicos, por mucho que nos gusten a nosotros, por mucho que nos identifiquemos con un sistema ideológico, tiene errores y tiene fallas. Y los sistemas económicos también. O sea, los sistemas económicos de cualquier tipo tienen sus puntos positivos y tienen también sus puntos negativos. La Iglesia, en medio de todo esto que el hombre va descubriendo en el paso de los siglos, va descubriendo nuevos sistemas económicos, va descubriendo nuevos sistemas sociales, va descubriendo nuevas formas de regir la sociedad. Ya, por ejemplo, hoy vivimos la novedad de la democracia, bueno, vieja novedad, porque ya los griegos la tenían, los romanos también un tiempo, pero vivimos esta generalidad de la democracia. Alguno podría decir, es que no se me ocurre una mejor forma de gobierno que la democracia. Puede ser que a nosotros no se nos ocurra, pero podría ser que en 200 años existiera un mejor sistema que el democrático que tenemos. Entonces, la Iglesia no se puede casar con un sistema per se. La Iglesia está llamada a ver lo positivo de cada uno de estos sistemas económicos, a ponderarlo y valorarlo y a corregirlo. Entonces, el magisterio de la Iglesia se ha pronunciado acerca de estos dos grandes campos que han estado en choque, o estos visiones ideológicas y económicas que han estado en pugna en los últimos siglos, como son las de tipo socialista y capitalista. Entonces, la Iglesia ha hablado respecto a algunos errores de cada una de estas posturas. Por ejemplo, en el documento de Rerum Novarum se hace una defensa del tema de la propiedad privada, ya que los regímenes socialistas y propiamente el desarrollo del marxismo proponía la abolición de la propiedad privada como medio para lograr la promoción del hombre. Entonces la Iglesia se vio en la necesidad de recalcar la importancia que tiene la propiedad privada para el desarrollo del hombre. Ya, no absolutizando la propiedad privada, pero sí mostrando que es necesario, que es útil la propiedad privada para el desarrollo del hombre. También, por ejemplo, en Rerum Novarum se habla de la defensa de los derechos del trabajador, porque en un inicio de la revolución industrial, las condiciones laborales eran terribles. O sea, si alguno ha llegado a su casa algún día sintiéndose explotado por sus jefes, híjole, que no se pregunte. O sea, en la época de la revolución industrial, los horarios eran jornadas larguísimas, algunas jornadas verdaderamente terminaban costándole la salud y la vida a las personas, las condiciones de seguridad laboral eran malas, la estabilidad laboral era malísima, entonces no había ningún tipo de garantía. Me ofrecían un salario hoy, mañana me lo podían cambiar. Entonces, los trabajadores tenían derechos que nadie a veces estaba en la capacidad de poderlos reconocer. Y por eso la Iglesia con su magisterio trata de poner como un mínimo necesario, es decir, hey, por lo menos esto es lo que se tiene que hacer. Lo que sea más de eso, excelente, pero menos de eso no debería hacerse. Entonces, en Rerum Novarum se ven también esos elementos. Luego ven una crítica de la división artificial entre capital y trabajo. Ya, eso también es como crítica a que cuando se desvincula lo que es el patrimonio económico también del valor del trabajo. Ambos elementos son indispensables para el desarrollo de una economía, tanto el trabajo, que es el aporte que da el empleado, como el capital, que en muchos casos es el aporte que da el empleador, son importantísimos para la producción económica, para la producción industrial. También eso se ve en Rerum Novarum. Se condena la violencia, se condena sobre todo la violencia del marxismo, en el documento Divini Redemptoris. Esto es súper necesario porque ahí donde el marxismo hablaba acerca de algunas denuncias sociales, en algunos casos válidas y reivindicables, buscaba el método de la lucha de clases o el método de la violencia deliberada como el instrumento para el cual las desigualdades sociales desaparecerían. Nosotros sabemos que la violencia termina engendrando siempre más violencia,
y donde alguien comienza a hacer heridas, se encuentra al final una reacción. Entonces la Iglesia en el documento Divini Redemptoris pues condena la violencia que se hace con la finalidad de transformar el bienestar social. Obviamente, el transformar y lograr un bienestar social es algo bueno, pero utilizar medios violentos deslegitima todo esto. Es lo que veíamos en el curso de moral cuando decíamos el fin no justifica los medios. ¿Se recuerdan? Cuando veíamos el módulo 7 decíamos el fin no justifica los medios y por consiguiente el buscar una buena acción como mejorar las condiciones de vida de los trabajadores no justifica ningún tipo de violencia contra personas ni contra los bienes de las personas. Luego también la preocupación por la concentración de la riqueza y del imperialismo económico. Esto sobre todo en la época en que se vivieron el desenlace de todos los imperios coloniales del siglo XIX. Entonces, importante también. Eso fue en 40º año. Con San Juan Pablo, con Juan XXIII y el Concilio Vaticano, la mirada de la Iglesia todavía cobró mayor amplitud. O sea, los temas sociales se vieron con una nueva óptica, con mucha más profundidad, con mucha más importancia. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, documentos como Mater et Magistra, en varios de sus numerales, y Gaudium et Spes, que también iban a enfocarse en este contexto. Esta perspectiva también va a llevar al Papa Pablo VI a escribir el documento Popolorum Progressio, y San Juan Pablo II también va a dejarnos su legado con Laborem Exercens en Centísimos Años, que es como una conmemoración de lo escrito en Rerum Novarum. Entonces podemos ver que a lo largo de estos siglos, la Iglesia, a lo largo de sus 2000 años, la Iglesia no ha sido indiferente al tema social y al tema económico. O sea, han estado siempre ahí, pero en este siglo XXI, a raíz de toda la revolución que veíamos al inicio de la clase, pues en este siglo XXI esto cobra una importancia todavía mucho más grande. Y definitivamente que se hace muy necesario que los fieles católicos estemos conocedores de lo que es la doctrina social de la Iglesia, de lo que son los sistemas económicos, porque a la larga esas decisiones que se toman en esos ámbitos nos van a afectar directamente a nosotros. No solo como Iglesia, que si de repente la Iglesia tenga que pagar algún impuesto, le afecta, no, también como persona, porque nosotros también somos la Iglesia. Cada una de nuestras vidas constituye parte de la gran historia de la Iglesia, por consiguiente, es indispensable que nosotros estemos enterados y concientizados respecto a este tema, porque así, en el ámbito en que nos toque actuar, lo haremos en conciencia. Finalmente, en los últimos años vamos a encontrar cómo los problemas de la cultura de la muerte han entrado en contacto con la doctrina económica. Ya esta cultura de la muerte en la cual la vida del ser humano tiene cada vez menos valor y se convierte desde una perspectiva económica en mercancía, ya que es algo que es un nuevo contexto que rige la economía, y pongo ahí la imagen obviamente de los abortos, cómo los abortos generan una industria económica muy grande, tanto por el costo económico que pueden establecer las clínicas, como por las subvenciones estatales que reciben de los impuestos para mantener estas clínicas abortistas. O sea, es un negocio multimillonario, es un negocio que definitivamente cuesta millones de vidas y que está en pleno auge económico. Además, hay otras industrias negras, industrias de muerte, que giran alrededor de esta industria del aborto, como puede ser la venta de órganos de niños, como puede ser también otro tipo de productos como los anticonceptivos cancerígenos y otras cosas que están alrededor de toda esta cultura de la muerte, la idea de la eutanasia, la idea de que los ancianos no sirven, la idea de los sistemas de pensiones que ven a los mayores que tienen problemas de salud como una carga económica para el sistema de salud. Todo eso nos muestra cómo las implicaciones económicas de estos temas se dan. O sea, la cultura de la muerte ha entrado de lleno en esto. Podríamos incluso unir toda la acción de los lobbies LGTBI, por ejemplo, que reciben mucho dinero, o sea, ONG financiadas por grupos de inversión negros y oscuros, que les pagan y les dan cuantiosos donativos para que generen inestabilidad social y para que de alguna manera pongan los temas del aborto siempre y de la diversidad sexual siempre en la palestra, para que nos vayamos acostumbrando a verlos y al final no nos dé escozor cuando todo eso se apruebe. ¿Ya? Entonces, toda esa cultura de la muerte está ahí y tiene una conexión económica. O sea, tristemente, la economía se ve influida por esta acción.
Yo le decía hace poco a un amigo cuando estábamos discutiendo, discutiendo en buen sentido, estábamos discutiendo este tema de la homosexualidad y la promoción de estos lobbies y todo esto. Yo le decía que a la larga a mí económicamente esto me daña. Porque si en un país se aprueba, por ejemplo, una ley que el servicio de salud realice, cambie de esas operaciones de mutilación sexual o cambio de sexo, como mal le llaman, porque uno no puede cambiar de sexo, le mutilan los genitales o le hacen una operación estética, pero no es un cambio de sexo. Entonces, ese tipo de cosas, a la larga, hay países que lo convierten en una subvención del Estado. Y eso significa que mis impuestos se van a enfocar para pagarle un tratamiento de esos a alguna persona. Y yo tengo derecho hasta cierto punto, o sea, es mi dinero también, que se utilice de la mejor forma posible. Entonces, nos va a tener repercusiones en cada uno de nosotros. Estos temas, quieras o no, nos tocan la puerta de la casa porque nos llaman, o sea, entran en nuestras vidas estos temas. Por eso vale la pena que estemos súper concientizados para que así actuemos en conciencia. Parece que estas cosas son el triste reflejo de una cultura económica del bien tener, es decir, que cree que estar bien es tener cosas, ¿ya? O que tener bienes es lo que me va a dar a mí plenitud y felicidad. Eso nos hace reflexionar en cuanto al fin de la economía, cuál es la utilidad o cuál es al final el fin que debería tener todo el sistema económico. El crecimiento económico tiene que estar orientado al bien ser del hombre, es decir, que el hombre llegue a ser su mejor versión, a una etapa en que el hombre logre un desarrollo integral y pleno del hombre individualmente y a la larga de todo lo que componen la sociedad. Y entiéndase que cuando digo hombre, estoy diciendo hombre y mujer, no estoy refiriéndome únicamente al hombre. Y no solamente en el bienestar o en el bien tener que veíamos hace unos minutos. El crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene que ser un medio necesario. Lo que veíamos justo al principio del tema, la producción económica, lo que decía Gadiunet Despès, la producción económica no puede ser el fin, ni el enriquecimiento puede ser el fin. Toda la vida económica, el crecimiento económico, solo puede ser un instrumento, ¿ya? La economía es un medio, el hombre es un fin. A veces pareciera que se quieren cambiar los términos y quisiéramos convertir a la economía en el fin y al hombre en el medio. Y cuando se hace así, cuando se ve así, se han cometido muchos de los peores abusos contra la humanidad, como esta política de los planes quinquenales que se hacían, por ejemplo, en la Rusia de Stalin, donde el desarrollo industrial se ponía la economía como un fin o la industria como un fin, costó la vida de millones de personas. Entonces, ahí vemos lo peligroso que es cuando este tipo de políticas se toman así. La economía es un medio necesario para la promoción, para un desarrollo, para poder atender las necesidades de los pueblos y para poder proveer el bien ser de todos, para poderles llevar a cada uno a hacer lo mejor que puedan, o a vivir y desarrollarse integralmente. Un desarrollo económico de solo tener sería un grave error. ¿Ya? Y es lo que vemos en estas sociedades de primer mundo, donde uno puede acceder a cualquier tipo de bienes de consumo o de bienes de uso, pero que eso no necesariamente trae un buen desarrollo para la persona. Ya en estas sociedades donde las personas pasan todo el día viendo televisión porque tienen todo, ya no necesitan nada, de repente los problemas de salud afloran, de repente la soledad se hace muy presente, de repente un sentido de insatisfacción y un sentido de sinsentido, un sentido de no encontrarle sentido a la vida, se vuelve algo bastante presente en estas personas. Entonces, no podemos pensar que el bien solamente está en el tener bienes. ¿Ya? Eso sería un gravísimo error. Si la sociedad únicamente se concentra en darme cosas, no me ayuda a desarrollarme. ¿Podríamos nosotros lograr con solidaridad tal vez dar dinero a las personas que no lo tienen y lograr que al menos tengan un mínimo indispensable de dinero? Pero podría ser que no lo saquemos de sus situaciones de miseria y de pobreza, porque no solo se trata de dar dinero, se trata de enseñar a la persona a ser. ¿Ya? Se trata de que la persona encuentre su felicidad no en los bienes materiales, pero que también sepa administrar adecuadamente estos bienes materiales. O sea, esto es mucho más grande que darle a cada quien un pedazo de pan. ¿Ya? Esto implica el desarrollo de cada persona.
Ya, yo podría tener todas mis necesidades económicas saciadas y sentirme el hombre más miserable del mundo, porque el desarrollo del hombre, el bien ser del hombre, requiere mucho más que eso. Requiere el desarrollo de otras cualidades intelectuales, morales, religiosas, que son las que le dan al hombre, junto al bienestar económico, ese afán de plenitud y desarrollo. Este desarrollo económico de solo tener sería un error porque es parcial y no abarca todo el ser humano ni todas las personas. Por un lado, los bienes económicos además son dones de Dios. O sea, los bienes económicos los administramos, pero no son de nosotros. A la larga, este mundo es de Dios y todas las cosas que están aquí son suyas. Nosotros administramos estos bienes. Y algunos santos han llegado a ser incluso muy incisivos y han dicho, se los administramos a los pobres. O sea, son de Dios, pero nosotros se los estamos administrando a los pobres, que son quienes deberían beneficiarse de estos bienes y gracias que Dios nos da. Por un lado, los bienes económicos son dones de Dios, decíamos, que manifiestan su bondad, pero por otro lado necesitan ser redimidos de la ambigüedad de la creación caída, redimidos de la ambigüedad de la creación caída. Los bienes materiales también pagan las consecuencias del pecado del hombre, que al introducirse en la humanidad, en la noción del mal y el egoísmo, pues los ha convertido en objeto de culto y no en medios de desarrollo. El crecimiento económico, cuando es visto como un fin en sí mismo, se convierte en un obstáculo para el progreso y la integridad del hombre. Qué interesante esto, porque cuando mi objetivo es el desarrollo económico, ese desarrollo económico es una pared que no me deja llegar al desarrollo del hombre. Por eso es importante no perder la vista en este sentido. Es importante que no nos desubiquemos y que sepamos siempre el dinero y los medios materiales, los medios industriales, el sistema financiero, son medios para hacer integrar al hombre, son medios para desarrollar al hombre. Si eso se pierde, y que ha pasado en nuestras sociedades occidentales tristemente, y quizá a todo nivel mundial en el mundo, si eso se pierde, no va a acabar bien la historia. Si eso se pierde, vamos a ver muchas pequeñas, grandes tragedias en la vida de muchas personas. La actividad económica es como una maquinaria que camina con rapidez creciente, pero que no tiene ojos. Hay que saberla dirigir. O sea, todas las construcciones económicas que se van realizando, todas las estructuras de mercado, de compra, de producción que se van realizando, no van a caminar por sí solas al bien. Necesita que personas concretas encaminen estas estructuras hacia algo bueno, hacia algo moralmente bueno. El hombre necesita guiarla. De este modo estamos invitados nosotros a revisar el concepto de desarrollo, que no coincide ciertamente con la satisfacción de los deseos, ya que no es solamente, yo quiero tener todo esto, entonces estar económicamente bien es que yo lo pueda tener, sino también prestar atención a los demás valores del hombre, a todo aquello que nos hace ser humanos, como por ejemplo la convivencia familiar, nuestro afán de trascendencia, nuestro desarrollo profesional, intelectual, etc. El crecimiento económico no es en sí mismo una meta. Vean cómo insiste el documento en este punto, o sea, los bienes, el desarrollo económico, el sistema de producto, todo eso no es un fin, no es una meta, sino que es un medio necesario. Y digo necesario porque al ser el hombre también materia y no únicamente espíritu, requiere de algunos elementos indispensables para desarrollar también su área material, su cuerpo, el vestido, el alimento, el desarrollo que el ser humano tiene en todas sus facultades físicas. Por consiguiente, son un medio necesario, no es un medio accesorio, no es un lujo. Que la sociedad preste a las personas los bienes necesarios para su desarrollo no es un lujo que la sociedad se está dando, es que es una necesidad que el ser humano tenga estas cosas para poder llegar a desarrollarse plenamente. Y de esa manera responde a las necesidades esenciales que tiene la población. De este tema, la necesaria orientación integral de la economía, el documento Centésimos Annus hace un análisis que es muy fuerte. Ya, la amonestación evangélica que hará en ese documento el Papa San Juan Pablo II, meditando el pasaje del Evangelio, habla sobre los peligros de las riquezas y tiene una gran vigencia hoy. O sea, el texto bíblico en que Jesús advierte sobre el peligro de las riquezas era válido para sus apóstoles y es actual y válido para nosotros. De hecho, mucho más de lo que creemos, porque cualquiera de nosotros puede llegar a desarrollar un afán desordenado por la riqueza y por los bienes económicos.
Ya, podemos llegar a convertirlos en fin, podemos poner nuestro corazón en ellos, podemos podemos convertirlos en nuestro tesoro. Entonces es una exhortación que Jesús nos hace a no hacerlo, válida para aquel tiempo, válida para los tiempos de hoy. Este documento sirve como una especie de examen de conciencia para que nosotros nos podamos hacer respecto a este tema. Y a la luz de la crítica que Jesús va a hacer sobre el hombre que vende su alma por cosas, el Papa analiza el error materialista del marxismo, por ejemplo, así como el efecto alienante de las economías desarrolladas. Aquí el Papa analiza los dos grandes postulados económicos de su época: la economía marxista que promulgaba el bloque soviético, y por otro lado las economías de libre mercado, que también se podían ver su libertad o su democracia, pero que en su contexto también tenían abusos y siguen teniendo abusos que marginan al hombre. Entonces el Papa aborda las limitantes de ambos sistemas económicos. En Centésimos Annus, decíamos entonces, por ejemplo, se habla del marxismo. El marxismo mismo había criticado a las sociedades burguesas y capitalistas. Esto de burguesas viene de aquellas primeras ciudades que se convertían en centros de pequeñas ventas y negocios. ¿Ya? Entonces se le da nombre a la sociedad burguesa, que es sociedad que tiene comercio. Entonces el marxismo, no en un sentido peyorativo, esto ha venido más con una degeneración ideológica que con el sentido original del término. Entonces el marxismo criticó a las sociedades burguesas y capitalistas, reprochando la mercantilización y la alienación de la existencia humana. Y en tales cosas puede que tenga algo de razón la denuncia que hacía en los postulados marxistas. Veían en la sociedad, es una crítica que puede haber tenido alguna apego a la realidad. Ciertamente este reproche estaba basado en una concepción, sin embargo, equivocada e inadecuada de lo que es la alienación. Porque para el marxismo la alienación consistía en la esfera de las relaciones de producción y propiedad. Entonces consideraba, si deja de haber propiedad privada, si la producción es de todos, entonces la alienación se termina, lo cual no es cierto, porque existen otras formas de alienación que no eran las propias de la sociedad capitalista, pero que también en las sociedades marxistas se daban ese tipo de alienación, que ya la vamos a ver. Al final el marxismo acaba afirmando que solo en una sociedad de tipo colectivista, es decir, todo es propiedad común, podría erradicarse la alienación. ¿Ya? La experiencia histórica, diría el documento de la Centésimos Annus, de los países socialistas, o sea, todo lo que vivimos en el periodo de la Guerra Fría, todo lo que pasó con el bloque soviético, por ejemplo, demostró que el colectivismo no termina la alienación, sino que más bien la incrementa, la hace más grande, porque le añade a las situaciones sobre la alienación, es como el desenfoque en el cual yo ya no me centro en lo que es realmente importante, sino que pongo mi atención en otras cosas. A la sociedad capitalista se le hacía la crítica de que no era capaz de que el hombre se enfocara en lo que realmente es importante, pero la sociedad marxista tampoco lo lograba, porque ella, además de las cosas que desenfocan al hombre de los fines importantes, le añadía la penuria de la necesidad de las cosas básicas. O sea, le ponía otro problema a lo que el hombre ya estaba atravesando en otras sociedades, le ponía la miseria como otro obstáculo para que el hombre se pudiera desarrollar. O sea, una crítica bastante fuerte que se hizo el Papa en ese tiempo, con documentos que fueron, realmente es un gusto cuando uno lee estos documentos por lo conciso de su enseñanza. La experiencia histórica de Occidente demuestra la alienación es una realidad. O sea, luego el Papa, luego de nosotros, después de ver lo que pasó con los regímenes socialistas o marxistas, ahora pasamos a ver qué ha pasado en el Occidente, que es democrático, que tiene libre mercado, etc. Aquí también la alienación existe, incluso en las sociedades más modernas y más desarrolladas que eran las occidentales. La alienación se verifica en el consumo, cuando el hombre se ve implicado en una red de satisfacciones falsas y superficiales, en vez de ser ayudado a experimentar su personalidad auténtica y concreta. Hay lugares, por ejemplo, donde las personas no comen bien, y me pasó una vez que me tocó misionar, entré a una casa de unos muchachos que comían súper mal, pero tenían una televisión que yo en mi vida he soñado con tener una, y un PlayStation dándole a todo poder ahí con unos juegos bien chivos. Nos desubica la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos comenzamos a enfocar en tener cosas. Es que yo me valgo, yo me siento bien, o yo utilizo mis recursos o el desarrollo económico que tengo para poder comprar cosas o satisfacer cosas bien superfluas. Voy a ir a comer al restaurante más
O sea, no es que esté mal darse un gusto, no quiero decir eso, pero sin embargo, cuando nos enfocamos única y exclusivamente en eso, nosotros ya vivimos la alienación de la que está hablando el Papa en sus documentos. La alienación también se verifica no solo en el consumo, sino también en el trabajo, cuando se organiza de manera tal que maximaliza o hace mucho más grande lo que tiene que ver con los frutos y ganancias, pero no se preocupa del trabajador. Entonces ahí también vemos una sociedad alienada, porque una sociedad que de verdad estuviera concentrada en las cosas como deben ser, vería que es muy importante los rendimientos económicos y la producción, pero que también es muchísimo, muy importante la persona que trabaja para que esto se realice. Entonces, ahí tenemos dos varas o dos puntos que nos sirven para medir adecuadamente cuán alienada puede estar una sociedad. Cuán metido tengamos la cultura del consumo en nosotros es un buen medidor, y la otra también, qué tanta importancia se le da al trabajador en cada uno de los sistemas financieros o económicos. El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano. El hombre está hecho para la trascendencia. No se puede entregar meramente a utopías o cosas que no van a suceder, pensar que todo va a ser mágicamente bueno. Pero en cuanto a persona, el ser humano puede entregarse, por ejemplo, a otra persona, a otras personas, a la sociedad, o por último, de forma más plena, a Dios, que es el autor de su ser y el único que puede acoger plenamente la donación del hombre. Entonces, si cualquier sistema económico que evita que el hombre se entregue a otra persona, se entregue a los demás o se entregue a Dios, está mostrando la alienación que separa al hombre de Dios. El hombre que se preocupa solo o prevalentemente de tener y gozar, de disfrutar, es incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlos mediante la obediencia a la verdad, y por tanto es un esclavo, no puede ser libre. Una sociedad que favorece el que yo me pueda dar todos los gustos que yo quiera, a la larga no me desarrolla como persona, sino que al no desarrollarme en las otras áreas me convierto en un esclavo de mis caprichos. La obediencia a la verdad sobre Dios, y ahí vemos, por ejemplo, las personas que entran en afanes de compra compulsiva. La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de ser libre. Y eso le permite ordenar las prioridades, las propias necesidades, los deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, y de manera que la posesión de las cosas, volvemos a recalcar la idea, sea para él un medio de crecimiento y no un fin. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa cultura de complacernos en cosas y en gustos. Llevado a un extremo, porque no digo que hacer eso de vez en cuando no sea bueno, pero llevado a un extremo es otro tipo de idolatría y nos vuelve esclavos también. Un obstáculo que enfrentamos con estas cosas es la manipulación llevada a cabo por los medios de comunicación social. Antes la televisión, la radio, hoy que casi cada vez se ven menos estas cosas, las noticias, las redes sociales, Facebook, Google, YouTube, donde podemos de repente seguir noticias, pues a veces las noticias que vemos ahí tampoco nos ayudan, las opiniones o los editoriales que leemos no nos ayudan a enfocarnos adecuadamente, sobre todo también cuando está inundado con noticias falsas. Y por último, pues la opción por la familia. Al final, la política económica, así como la organización del mundo del trabajo, tiene que hacerse de una forma que favorezca la riqueza y la estabilidad de la familia. Una economía que no favorece a la familia es una economía que no trabaja para la propia sociedad, trabaja para otras sociedades, pero no para sí misma. Ya, la familia es el sustento de la sociedad. De su unión, de su fecundidad, será la estabilidad y el desarrollo de la sociedad. Hoy en día, como un medio de dominación extranjero, se nos inculca el que no tengamos hijos, no tengan hijos, no tengan hijos, cásense hombres con hombres, no tengan hijos, aborten, usen anticonceptivos, etcétera, etcétera. Estos son medios de dominación, o sea, ustedes no necesitan más que ver la Biblia. Y por ejemplo, cuando Egipto sentía que Israel era una amenaza, lo primero que hizo fue controlar su natalidad, matando a los niños, por ejemplo. Ahora, esta política del aborto a la larga, pues también es un medio de dominación. Por eso el Papa lo definía como un colonialismo moderno. O sea, estamos ante una postura, toda esta doctrina de la anticoncepción, de la homosexualidad, todo este apoyo que se da a estos movimientos, a la larga busca que sociedades como las nuestras no sigan teniendo una familia fuerte, no sigan habiendo más hijos, y por tanto la sociedad como tal es más débil. ¿Ya? Porque obviamente, ¿por qué países como China o como la India se convirtieron el siglo pasado en potencias mundiales, al menos en gran nivel de desarrollo? Por el hecho mismo de que al tener una gran población son grandes mercados internos.
Ya no es lo mismo que Boris de repente comenzara a vender algún producto aquí en El Salvador, tengo un mercado limitado de 5 millones de personas, a que lo empezara a hacer en la India, que es un mercado de más de 1.000 millones de personas o de casi 1.000 millones de personas. Entonces, por mucho que yo vendiera solamente al 1% de la población un bien de consumo, híjole, la cantidad de ingresos sería enorme, o sea, la diferencia sería inconmensurable. Entonces, a veces estas políticas que van contra la familia buscan debilitar las sociedades para que de esa manera estas sociedades estén sometidas a otras sociedades. Entonces, en ese sentido, es una forma de controlar también la migración. Si hay menos personas que nacen, hay menos personas que migran a otros países. Conocemos cómo los mecanismos económicos afectan la configuración de la familia y esto es inevitable, pero se debe hacer todo para que no sea disminuida en sus funciones esenciales y en su dimensión de personalista de la familia. Lagat de Espés nos decía, la dignidad de la institución de la familia no brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por algunas figuras como la poligamia, que no le permite a los padres enfocarse adecuadamente en el cuidado de cada hijo. La epidemia del divorcio que se desarrolló, y ni se diga o ya lo vemos normal el divorcio, ni escándalo nos causa. Ya en la época que este libro se escribía, pues todavía daba un poquito de tema de escozor. El llamado al amor libre, aquellas personas que ni siquiera buscan ya el vínculo matrimonial. Y por último, otras deformaciones que aquí apenas se menciona y que hoy nosotros ya lo podemos ver con toda luz y plenitud, ¿verdad? Todo lo que son estas nuevas parejas de diversidad. El amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo, o sea, el afán del placer, y los usos ilícitos contra la generación, o el uso, por ejemplo, de anticonceptivos. Por otra parte, la actual situación económica, social y psicológica y civil son origen de fuertes perturbaciones para la familia, ¿no? Y todos estos lobbies que atacan contra ella. Por eso es al final de todo esto necesario que podamos iluminar desde la concepción cristiana, desde la visión cristiana, desde la doctrina social de la Iglesia, el concepto de alienación, descubriendo en él la inversión de los medios y los fines. O sea, la alienación cambia las cosas. La alienación me hace pensar que la economía es el fin y que el hombre es el medio para esto, cuando realmente nosotros sabemos que el hombre es el fin y que la economía es el medio para llevarlo a su promoción humana y social. Bueno, y de esa manera estaríamos terminando esta sesión en la cual he recopilado algunos de los temas que ya vieron con Ricardo, en el afán de que en el desarrollo de los siguientes pues tengamos mucho más fresco todo lo que hay que tener para conocer los siguientes temas, ¿no? En las siguientes sesiones. En la siguiente clase seguiríamos desarrollando los temas referentes a la economía para luego pasar a hablar del trabajo y la empresa en los últimos 2 capítulos que le tocan al libro. Queda ya abierto el micrófono por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que desee hacer. Boris, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saluda Rafael. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Aquí, mira, fíjate que yo siempre he tenido, de plano, el resumen que has hecho ahorita acerca de la doctrina social de la iglesia y el desarrollo económico y la postura de nuestra iglesia, ya lo vimos con Ricardo, ¿verdad? Pero fíjate que yo siempre he sentido de que al tocar estos temas hay un aspecto que lo hemos dejado generalmente de fuera, y es cuál es la postura acerca de la educación integral del hombre del punto de vista de la iglesia, porque todos estos males y la forma en que se riega, la forma en que se profesa la alineación, es en donde la educación es muy pobre, pues, ¿verdad? Porque si tenemos gente bien preparada, gente que realmente conoce lo que la iglesia dice, lo que nuestros padres nos enseñan correctamente, etcétera, etcétera, es bien difícil entrar en este tipo de juegos, ¿verdad? Pero siempre siento yo que se da por sentado de que todo el mundo tiene la capacidad y el acceso a la información y a la educación de este tipo de cosas. Y realmente no, porque, bueno, francamente ahorita hay un proceso que va en contra de la educación de estos valores y de las cosas que realmente son provechosas para nuestra sociedad. De hecho, si te fijas en las escuelas,
ya no hay materias de cívica, ya no hay materias de moral, etcétera, 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 ¿verdad? Que son lo que yo pienso se abonaría a que tuviéramos realmente una juventud educada, una juventud que estuviera lista y preparada moralmente, ¿verdad? Eh, bueno, ya en Estados Unidos ya es prohibido sacar y hablar de Dios o enseñar una Biblia, pues, ¿verdad? Entonces, como que ese tema, sí, sí, personalmente me gustaría verlo. ¿Qué dice la iglesia? ¿En qué encíclicas lo ha podido tocar? O exhortaciones, no sé, ¿verdad? Para a apoyar justo este tema que vamos a estar viendo, pues, vea. Fíjate que buenísima, buenísimo tema, Rafa, porque justamente yo de mi experiencia que tuve en la pastoral educativa en Zacatecoluca, me tocó en algún momento leer o buscar alguna información de documentos de la iglesia acerca de los temas de educación. Y es interesante que hay mucho más de lo que uno pensaría. O sea, el tema de la educación, tanto para jóvenes, pero también en un sentido más integral, es algo de lo cual la iglesia sí se ha expresado. De hecho, en las reuniones del episcopado latinoamericano también el tema de la educación siempre se ha tocado. El problema quizás es que nosotros no terminamos de caer en el 20 de la importancia que tiene esto. Por ejemplo, te digo, yo era maestro de formación católica en un colegio y a mí esos temas, claro que me interesaron mucho, pero muchos de mis compañeros que también eran maestros de educación católica o otros maestros católicos, pero que no daban clases de religión, no tenían interés realmente por conocer esto, por conocer la importancia. Y este desinterés siento que es muy generalizado. Siento que es generalizado a nivel general. O sea, ustedes son una excepción, ustedes se están formando en el conocimiento de estos temas, pero la mayoría de personas pasa de noche estas cosas. Y ahí vienen obviamente las consecuencias. Cuando suceden los cambios sociales, no nos damos cuenta, no logramos advertir los signos que nos hacen ver que hay algo que se avecina y por consiguiente estos cambios, estas transformaciones se dan y nosotros no logramos poner un punto de matiz o un punto de alto, pues nos hemos dejado en ese sentido ganar el mandado, podríamos decir, al no estar debidamente concientizado. Valdría la pena profundizar más en el tema de la educación católica o en el tema de la educación integral, así en general como tú lo decías, porque obviamente que implica más cosas, o sea, no solamente la enseñanza de la fe, sino que también el hombre se desarrolla en otros sentidos. ¿Por qué en nuestros países no se toma ese tipo de iniciativa? Yo creo que es parte de lo mismo. O sea, el Papa Francisco ya lo denunció como un colonialismo ideológico cuando hablaba de todas estas tendencias de la ideología de género. Es una forma de mantenernos dominados en el subdesarrollo. Y obviamente, si tú te generas una buena educación, tenés personas conscientes, manipular las sociedades es más difícil. Ya, si tú generas un sistema educativo malo y aparte con antivalores que van destruyendo la visión de la sociedad y la familia, pues es muchísimo más fácil dominar un país o influenciarlo en cualquier dirección. Entonces, por eso el desinterés en las instituciones, por eso incluso yo miraría algunos puntos de reformas que se han realizado en el sistema educativo con un poco de recelo, porque tal vez a la larga no necesariamente nos llevan a una mejor educación, sino que simplemente nos llevan a una educación más conveniente, ¿ya? Para ciertos intereses. Eso es algo que está ahí. Valdría la pena, si querés, te paso aparte la información. Ahorita no se me viene a la mente el nombre Sí, del documento en te concreto, agradecería pero bastante, fíjate, ajá, te porque paso aparte algunos de los documentos o tú también puedes revisar en el Magisterio de la Iglesia, por ejemplo, en las reuniones del Episcopado Latinoamericano, siempre se ha tomado el tema de la educación, siempre se ha ok, tocado. Eh, Casi siempre dicen lo mismo y casi siempre aplican lo mismo, es decir, muy poco, porque ya en la vivencia de las pastorales vieras cómo cuesta que estos temas le den realce, pero que es indispensable. Los que trabajan contra la sociedad lo entienden muy bien, ya los que tratan de deformar la sociedad saben que una de las áreas principales es la educación y ponen sus esfuerzos en realizar reformas de sistema educativo para poner sus ideas en la sociedad. Nosotros, que de alguna manera lo tenemos claro también, no atacamos eso con igual de intensidad. Y por eso no ganan, como les decía, el mandado. sí. Pero ahí Fíjate con que Jorge yo te paso mañana algunos documentos si querés para que puedas leer o preparar algo de repente. sí, porque fíjate que yo sí soy fiel creyente de que si nosotros a la juventud realmente los educáramos para desarrollar plenamente sus facultades superiores como ser humano,
la educación fuera buscada por ellos mismos de otra manera, para comenzar, ¿verdad? Y ¿sabes qué he logrado constatar yo? Es que a los jóvenes les gusta, o sea, los jóvenes saben identificar cuando les hablas con la verdad y cuando Exacto. realmente te esforzás, cuando realmente te importa. Entonces, a veces también el error de nosotros es que no lo hacemos ni con auténtico interés y a veces no le hablamos con la verdad a los jóvenes. Entonces, si tú les vas a hablar las cosas como son, te aseguro que te escucharían más. Entonces, Sí, sí tienes toda la razón, vale la pena esforzarse en esa línea. Ojalá sí. los jóvenes también, pues también se esforzaran por profundizar un poco más de eso. Digo, en mi generación no eran muchos los que profundizaban en estos temas y en la actual creo que son todavía menos. Sí, ¿Alguien así es. más? Si no, iríamos ya cerrando. No se me escuchó. Si les decía, si no, pues vamos terminando. Si no hay nadie más que tenga una pregunta, entonces vamos terminando. Yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias, Boris, por tu apoyo. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Agradecerles a todos los que se conectaron también este día, ¿verdad? A retomar ya nuestra formación. Vamos, como les decíamos al principio, vamos a terminar este módulo. Si me envías las presentaciones, Boris, porque hay algunos que no tienen los libros para Ok. yo enviarlos. Entonces, para enviarse, los que no tengan libros y quieran la presentación, por favor me escriben al WhatsApp para podérselas enviar. Lo otro es los que no hayan participado en el enlace internacional y les interese la información y la literatura que se estuvo ocupando, también me la pueden solicitar por WhatsApp para podérselas enviar. Y la resolución de la conclusión, perdón, del enlace también se las puedo enviar. Así que con gusto, pues solo me las solicitan por WhatsApp y se las comparto, ¿verdad? Agradecidos con todos. Le vamos a pedir a Boris que haga la oración de cierre, ¿verdad? Y pues nos vemos el próximo martes en nuestra asamblea con el tema. Okay. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinita gracias, Señor. Bendito seas porque nos diste la oportunidad de reunirnos y de conocer acerca de estos temas que son tan importantes para nuestra vida humana y nuestra vida de fe. Te queremos encomendar, Señor, nuestro descanso de esta noche. Te queremos encomendar también el que nos vayas ayudando a encontrar de qué manera podamos construir una sociedad más justa, una sociedad en la cual se cumpla más tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, porque nos proteges y por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un gusto haber